Shalom a todas. Vamos a ver hoy el tercer y cuarto capítulo de Yoná. Lo último que habíamos visto era que el gran pescado, el gran pez, no es pescado, era todavía pez, como que lo devuelve a Yoná a la tierra seca. ¿Está bien? Después de que él hizo la tfilá. Y, ¿no es cierto? Lo que podríamos pensar es que, ¿qué es lo que sucede cuando Yoná se salvó? ¿No es cierto? Yoná estuvo en peligro. Una de las cosas que nos imaginamos es que podría empezar un diálogo entre Dios y Yoná, ¿sí? De mirá cómo te salvé, viste en qué situación estuviste, o uno no se puede escapar de lo que tiene que hacer, pero Dios se lo dice de una manera distinta. ¿Qué es lo primero que le dice Dios a Yoná? Kum lech el Nínive aira gdola. Ukra elea esta criá asher anojido ver eleja. O sea, Dios le dice Kum lech. ¿Se acuerdan? Lech. ¿De qué habíamos visto? Lech. Que le dijo Lech leja, que le había dicho Dios a Abraham. Así empezó el libro de Yoná. Entonces, no nos aparece que acá Yoná empezó a agradecer nuevamente a Dios por lo que sucedió, sino como, Yoná, ¿te olvidaste? ¿Te olvidaste? ¿Ya te salvaste tu vida? Bueno, tu vida te la salvaste, pero no te olvides que tenés una misión que la dejaste pendiente. O sea, viste la misión que él dejó pendiente. Entonces, ahora Yoná entendió que tenía la misión que tenía pendiente y dice así: se levantó Yoná y fue para Nínive, como le había dicho Dios. Y Nínive era una ciudad tan grande que uno podía recorrerla de un lugar a otro, llevaba 3 días. ¿Sí? Que era una ciudad muy, muy, muy grande. Hoy en día nosotros sabemos dónde hay Nínive. Si agarramos un mapa que nos trae lugares del Tanaj, vamos a poder encontrar también la ciudad de Nínive. Entonces continúa y dice que Yoná empezó a venir a la ciudad un día y empezó a decir, ¿no es cierto?, lo que le habían pasado, el mensaje de Dios. El mensaje de Yoná era: en 40 días Nínive nepaje, ¿sí? O sea, Nínive se va. ¿Cómo se dice algo que está al revés en ibrit? Afuj. Y entonces la palabra que se usa acá es la misma, es nepajet, es de la misma palabra, el mismo shoresh, ¿no es cierto? Hei, pei, haf, ¿sí? Que es el mismo shoresh de afuj. O sea, en 40 días Nínive se da vuelta. ¿En qué mes estamos? En Elul. ¿Y qué empieza con el primero de Elul? ¿Cuántos días de Teshuvá? 40. Hay 40 días de Teshuvá desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, que es el 10 del mes de Tishrei, ¿no es cierto? Que es el mes siguiente. O sea, de acá podemos ver que hay un periodo de 40 días para cambiar, para algo que parecía ser que vengo muy mal, vengo muy retrasado en mi camino, no tuve un camino bueno en la vida. Aprendemos acá de Nínive que en 40 días uno puede cambiar su actitud. Incluso uno puede cambiar el veredicto que hay para uno a través del comportamiento. Por eso en Jodesh Elul los sefaradim empiezan a decir Slichot, Ashkenazim empiezan a decir el Salmo Hashem, le David Hashem Ori Beishi, el Salmo 27, y todas las mañanas también los Ashkenazim tocan el shofar hasta el día anterior a Rosh Hashanah, que ahí paran de tocar el shofar, que es también una cosa para despertar en Teshuvá. O sea, los Faradim empiezan ya las Slichot en el mes de Elul, los Ashkenazim empiezan a decir un salmo especial y a tocar el shofar. ¿Por qué? ¿Por qué los Faradim parten Es buena pregunta de por qué los Sefaradim. Y bueno, no hemos leído suficiente, pero yo estoy salvado, por lo menos soy Ashkenazí, entonces no es algo que hago y no sé responderte por qué lo hago. Preguntarle al Rav Natan, ¿no sabe el Rav Natan? Bueno, hay que mandarlo a investigar. No, la razón a mí me parece, sin que lo haya leído, si es el mes
de que se dice que es el mes del perdón y el mes de la piedad y es el mes para decir chubá, para hacer chubá, las slijot son parte de la chubá, es algo muy claro. Lo más importante de las slijot como de las tefilot de Yom Kippur es el bidui. Cuando el Rambam Maimónides nos habla de las leyes de arrepentimiento, las leyes de chubá, nos dice que una parte muy muy valiosa es también decir con nuestra boca las cosas que uno hace mal. La parte principal de las slijot es la parte que uno reconoce las cosas malas que uno hizo, que es lo que se dice Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, ¿sí? Que es esa parte que mucha gente también como que da un pequeño golpe en el corazón, que no quiso entender y hizo todas estas cosas malas. Najón, eso es la parte más importante tanto de las tefilot de Yom Kippur como de las slijot. Entonces, de acuerdo, espera, sí, vetas que se hace en Rosh Hashanah no se hace. O sea, durante todo el mes, si pensamos en la chubá, entonces los sefaradim también dicen, si la parte importante de la chubá es el reconocer las cosas que uno hace, entonces digámoslas con nuestra propia boca. O sea, esa es la base muy fuerte a mi entender de por qué los sefaradim dicen slijot en el mes, durante todo el mes de Elul. Los ashkenazim empiezan solo como mínimo 4 días antes de Rosh Hashanah, como mínimo. A veces 4 días antes y a veces 11 días antes. ¿Está bien? Puede ser como mínimo 4 días antes, como máximo 11 días antes de Rosh Hashanah. Es la época que los ashkenazim dicen también las slijot. Continuamos. Entonces el periodo de 40 días, ¿no es cierto?, que tenía Nínive. ¿Y cómo se llama lo que leen los ashkenazim? Es un el Salmo 27. El Salmo 27. ¿Está bien? Que habla, entre otras cosas, los Jajamim ven que el Salmo habla de los Hagim de Tishrei principalmente, entre otras cosas. Después, acá también tenemos otra vez Goim Tzadikim. Dice en el Pasuk 5 del capítulo 3, Vayaminu Anashe Nínive Beelohim. O sea, las personas de Nínive creyeron en Dios. ¿No es cierto? El que durante todo el libro lo muestran como el que duda, el que no hace directamente lo que Dios pide, ¿quién es? Yoná. Todos las personas que no son parte del pueblo de Israel que figuran en el libro, todos se portan muy bien. ¿Sí? Que estos no son, los pobladores de Nínive no son la excepción. Ahora, ¿qué hacen? Lo que hacen ellos hacemos hasta hoy en día nosotros cuando pasa algo malo o sabemos que algo malo puede pasar. O sea, llamaron en ayuno y también se pusieron como una ropa que demuestra que ellos están de luto. Cuando en el Tanaj se nos habla, cuando hay no es un luto, sino que hay como un decreto terrible que puede suceder sobre nosotros. El Tanaj figura mucho eso, hasta hoy en día en Israel moderno, hay veces cuando gente quiere demostrar que tiene mucho dolor por algo que va a suceder, se visten también este tipo se llaman, en el español que yo conozco, se dicen bolsas de arpillera. No sé si vieron, que es como una tela especial y hay gente que se ponía eso como en señal de un arrepentimiento muy profundo de que queremos evitar un decreto malo que está por pasar. Que Nahón, como Megilat Esther, exactamente, simplemente que Yoná es anterior a Megilat Esther algunos cientos de años. ¿Está bien? ¿Eran Yehudim o no? No. El Tanaj tiene muchas profecías para gente que no son Yehudim. Hay una costumbre que empezó hace poquito, que es estudiar un capítulo de Tanaj por día. Así durante 3 años y algo uno termina todo el Tanaj. Ahora yo también quiero empezar un proyecto así en español. ¿Sí? De que también, ¿qué? No, el Daf Yomi es de la Gemara, es del Talmud. Esto se llama Perek Yomi
o se llama, algunos que lo llaman por la iniciativa la tuvo una organización que se llama 929, que es como los números de capítulos, la cantidad de capítulos del Tanaj, y hay otro lugar más que se llama Michlelet Herzog, que también tienen un proyecto que se llama Atanaj, y yo estoy queriendo hacer con Michlelet Herzog un proyecto a nivel mundial con rabinos y educadores de todo el mundo judío de habla hispana para que la gente pueda estudiar Tanaj en español. Y- que empezó con el Daf Yomi, con la yeshiva de Europa. No, el Daf Yomi de la Gemara empezó la yeshiva de Lublin, en Jajamé Lublin, que ahí el rabino de la yeshiva, el rabino Shapira, lo empezó en los años 30 del siglo XX. O sea, es algo que ya tiene 80 y algo de años, el proyecto de estudiar una hoja de Gemara por día. ¿Está bien? Pueden también tener ahí las hojas, las que quieren. Sí, entonces, en el proyecto este de estudiar un capítulo por día, se terminó hace unos días el libro de Irmiau. Irmiau, si les tengo que preguntar a ustedes, ¿qué es lo principal que hace Irmiau? Si se acuerdan del paseo que les hice esta semana. Dijo que el emir David lo metieron en la cárcel. Muy bien, Irmiau lo metieron en la cárcel porque dijo que había que rebelarse contra los babilonios. Por ello pensaban que los egipcios Maya, excelente. Sí, los pobladores de Jerusalén o el rey pensaba que había que confiar en Egipto, que nos iban a salvar. Irmiau habló mucho en contra de rebelarse contra Babilonia. Finalmente nosotros sabemos que Irmiau tuvo razón. La rebelación contra Babilonia trajo la destrucción del primer templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y al final del profeta Irmiau, ¿por qué les traigo Irmiau? Porque trae un montón de profecías para los Goim. Hay varios capítulos, creo que son 5 o 6 capítulos del final de Irmiau. No habla de los judíos, sino habla de profecías para los Goim. O sea, el Tanaj no habla solo para los judíos, el mensaje no es solo para los judíos. Incluso el judaísmo de hoy en día tiene como, si una persona no judía se pregunta ¿qué tengo que hacer en el mundo? ¿Convertirme al judaísmo? La respuesta es no. Para ser una buena persona y hacer lo que Dios manda, uno puede ser una persona no judía, cumplir los preceptos que hacen a los no judíos, que se llaman los 7 preceptos de Noaj, de Noé, y con eso hace su buena función en el mundo. La persona empezó a hacer eso. ¿Qué? Como que hay gente que empezó 7 a hacer Hay gente que hace eso, hay gente que hace eso y está muy bien. Sí. Y está muy bien. El judaísmo no dice que para estar bien en el mundo hay que ser judío. ¿Está bien? ¿Sobre qué habla Irmiau? Irmiau principalmente habla... Pero ¿cuáles fueron las profecías que dijo para los Principalmente él hablaba de él hablaba de injusticias sociales en Jerusalén o en Yehuda, en toda la zona, y después de no rebelarse contra Dios. Era una época que era muy fuerte el paganismo. Hay averot, transgresiones que tienen épocas de moda, ¿entienden? Por ejemplo, hoy en día, no sé, está de moda tatuarse. De acuerdo a la Torá, es una transgresión. De acuerdo a la medicina, es un daño que la persona se hace al cuerpo. ¿Está bien? No hay discusión médica que el tatuaje pone en peligro en ciertas cosas o a la salud o puede influenciar en cosas. ¿Está bien? Ahora, pero el tatuaje está súper de moda hoy en día. Los jugadores de fútbol están totalmente tatuados, la gran mayoría de ellos, ¿entienden? O todo tipo de gente, o yo qué sé. Hay otras cosas que están de moda, no sé, que una pareja, está bien, antes de casarse tenga relaciones sin que se cuide Teorata Mishpajá. De acuerdo al judaísmo es algo muy fuerte que hay que cuidar, está bien, pero hoy en día una pareja no religiosa es prácticamente imposible que cuiden algo así. O sea, no hablamos de la severidad o no severidad de las cosas, sino hoy en día algo que casi ningún judío hace, Maya, por ejemplo, hoy en día casi ningún judío transgrede lo que se llama idolatría. Puede ser que no cumpla Shabbat, puede ser que no coma kasher, puede ser que muchas cosas no haga,
pero muy pocos judíos en el mundo tal vez hacen idolatría. Pero en la época de Irmiau era algo muy, muy fuerte. Era como podés decir, la verá de moda. ¿Está bien? Si hay una transgresión que está de moda de acuerdo a épocas, ¿está bien? O sea, la boda zará era sin duda la verá de moda de la época. Irmiau también habla mucho en contra de todo eso. ¿Está bien? Pero también es una de las bases socialistas, digamos, del judaísmo, se puede encontrar también en Irmiau. ¿Sí? El judaísmo tiene muchas bases de igualdad social, por eso de socialismo. Se puede encontrar bases de grandes ideas del socialismo en los grandes profetas, Ishayahu, Irmiau, sobre todo. ¿Está bien? Estamos en el Pasuk Vav 6 del capítulo 3. Y ahí dice, yo no tengo lo que ustedes tienen en español, lo leo, quedó una hoja así, quedó una hoja para mí. Pasamos para el resultado. ¿No quedó? Bueno, no importa. Yo les traduzco directo, ustedes pueden leer de ahí. Si no. Entonces, toda esta cuestión nos dice que llegó hasta el rey de Nínive. Fíjense, hay algo que llamamos en el judaísmo Itoreluta deletata, que es el despertar desde abajo. Nosotros decimos que un despertar desde abajo puede ser un despertar desde arriba. O sea, si queremos que Dios nos trate de una manera distinta, primero despertémonos nosotros desde abajo. A Nínive le pasó que hubo un despertar desde abajo del pueblo, y después ¿quién se despertó? El rey de Nínive. O sea, primero ellos nos dicen que ellos empezaron a estar en tzome, en ayuno, y también se pusieron estas bolsas de arpillera para mostrar que tenemos que cambiar. Y acá nos dice que esto también llegó hasta el rey. El rey sale. ¿Cuál era la imagen que les hice los Yurim pasados de Irmiau? ¿Cómo está Irmiau? Muy bien, muy cómodo, ¿no es cierto? No Irmiau, Yoná, se me trastornaron los profetas. Yoná estaba muy cómodo en su silla, nunca se levanta. Viene otra persona que no es del pueblo de Israel, escucha el mensaje, ¿sí? Vaya con mi quiso, vaya a ver adrató mi alab, o sea, se levantó su silla, se sacó su capa especial, su vestido especial, tal vez su bastón también, Vaikas sak, vaya shevalefer, se puso también esta ropa de aflicción, ropa para llegar al arrepentimiento, y dice que se sentó sobre las cenizas. Saben que el novio, cuando se casa y quiere demostrar que está como de luto, que tiene tristeza por Yerushalayim, la mayoría de la gente que hace hoy en día, la mayoría de los novios, rompen la copa, pero el Talmud, que se rasga algo, ¿no? no, eso es cuando ves a Yerushalayim destruida. Si no la viste durante más de 30 días, es que gente se rasga eso. ¿Sí? Hay más loques de eso. Hay una halajá histórica de que todo aquel que ve el lugar donde estaba el Bet HaMikdash destruido tiene que como romperse la ropa, como hace una persona que está de luto. Una persona cuando se muere padre, madre, el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, un hijo, una hija, tiene la mitzvah de romper un poco su ropa, de mostrar su abelut. La halajá dice que también el que ve a la ciudad de Yerushalayim destruida y al lugar del Mikdash destruido también tiene que hacer eso. Hoy en día de hablar de la ciudad de Yerushalayim destruida es difícil. El lugar del Mikdash no está destruido, no porque está roto hoy en día, hay una mezquita y está el domo de la roca, que son lugares que están construidos, pero no está el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash está destruido. Ahora, hay algunos que dicen que no están seguros que hoy en día haya que romper la ropa porque el dominio político y militar, finalmente, ¿quién lo tiene del lugar? Israel. ¿Entienden? Si Israel ve que alguien quiere hacer un atentado desde ahí, que quieren tirar piedras al cótel desde la mezquita, cosa que ha sucedido más de una vez, cosa que yo mismo viví, ¿está bien? Entonces Israel, el ejército, la policía entran ahí y pueden tratar de hacer orden. Por supuesto que Israel no quiere destruir el lugar, no quiere
no quiere prohibir a los musulmanes que sigan rezando ahí. A veces, lamentablemente, gente con interés político hacen acusaciones vanas y falsas con respecto al tema, pero bueno, no entremos tanto en eso, ¿está bien? Entonces, el novio cuando se casa, hoy en día también se puede poner, y así dice el Talmud, ceniza, como se pone ceniza sobre su cabeza. O sea, estar sobre ceniza es una señal de duelo, de aflicción. El rey de Nínive también se aflija. ¿Sí? No solo eso, el Pasuk 7 les dice que hubo como un grito grande, ¿no es cierto? Y que dice la ciudad de Nínive desde el rey y todas las personas grandes, y incluso decretan un ayuno para las personas, para las vacas, para las ovejas y las cabras. Todos tenían que estar en ayuno y no tenían que hacer el mal, ni siquiera podían tomar agua. O sea, se ve que el rey decretó un ayuno general de toda la ciudad, de hombre a animal. Todos tenemos que estar juntos en esto. Sí, Tania. En esa época, ¿cómo creían en él? ¿Estaban de moda los profetas? Entonces venían... ¿Cómo creían en los profetas? Decía, ahora tal cosa. Muy bien. Es una buena pregunta que el Tanaj nos muestra que no siempre creían en los profetas. Antes hablamos del pobre Irmiau. ¿Por qué digo pobre? Porque es el profeta que todo lo que decía que no hagan, lo hacían, y casi todo lo que él decía que iba a pasar, pasaba. ¿Por qué? Porque habían profetas falsos. ¿Cómo se llamaban un falso? ¿Qué? Un profeta falso, muy famoso. Uno de los profetas falsos, ¿cómo se llamaba? Creo que había uno que era Yoshua ben Elá, si mal no me equivoco. ¿Está bien? Uno que dijo que era el Mashiach. No, él no hablaba del Mashiach. Irmiau no es Mashiach, el que habla más del Mashiach es Ishayahu. Pero, pero había un... Mashiach. El de la no, el falso Mashiach no es de esta época, no es de la época de los profetas. El más famoso fue Shabtai Tzvi, pero estás hablando del siglo XVII. Acá estamos en el siglo -7, menos 6, digamos. Algo así, -7, -6. Son las épocas que estás hablando, está bien acá de Irmiau. Y entonces, acá ¿qué es lo que vemos? Que se decreta un ayuno general. Sí. Belén, ¿no? Llegó, sí. Sí. ¿Cómo llegó Yoná hasta allá? Si se fue en barco y... porque se ve que en algún lugar, mira, por lo que vi, o por la identificación que hay, Yoná se subió a un barco en Yafo, Sí. para ir a Tarshish. Y Nínive está en donde más o menos hoy en día, si mal no me equivoco, es por la zona de Siria. Ah, ¿Está bien? sí. Ahora, si el barco salía de Yafo y iba a Tarshish, que Tarshish es en Turquía, o sea, el barco no se alejó demasiado de lo que es la costa este del Mediterráneo. Entonces se ve que Yoná fue devuelto a la tierra en alguno de los puntos de la costa este del Mediterráneo, podía llegar a pie hasta Nínive. Ah, bueno. ¿Está bien? Bien. ¿Hay agua acá? Sí. ¿Puede ser? Belén. Gracias. Entonces acá vemos todos entran en ayuno. También el versículo 8 nos dice que todos se cubren con estas bolsas y todos entran también a rezar. Dicen que los llamaron a Dios con mucha fuerza. Y acá también ellos pasaron un proceso de teshuvá que dice que volvió cada persona al buen camino. Si cada uno tenía un camino malo por el cual iba, entonces se arrepintieron del camino malo. Y si ellos tenían hurtos o gezel, que acá se usa la palabra jamás, ¿sí? Que tenían en sus manos cosas obtenidas no tan legalmente, también de eso se arrepentían. O sea, podemos aprender acá cómo se hace teshuvá, ¿no es cierto? De los pobladores de Nínive podemos aprender de cómo se hace teshuvá. Y acá también, como ellos decían,
Mi odea Yashub benihama Elohim besham mejaron napo belo noved. Muchas gracias. Entonces ellos decían, ¿quién sabe? Va a volver y se va a arrepentir Dios de lo que quería hacer y va a dejar su enojo y no nos vamos a perder, o sea, no nos vamos a morir. O sea, acá también nos enseñan algo también fuerte. Que hagamos chubá no quiere decir que Dios está obligado a ¿qué? A escucharnos. Hace 11 años acá fue lo que el gobierno llamó la desconexión y lo que los pobladores judíos de Gush Katif llaman la expulsión, sí, el gerush. Y en esa época la gente que estaban ahí hacían tfilá con una kavaná que era impresionante, en serio. Uno ve los videos de cómo fue la desconexión o la expulsión y desgarran la cabana y había un betagneset de las chicas y un betagneset de los chicos y todos rezando para que esto no suceda, pero finalmente el gobierno se puso muy fuerte con la suya y todo lo que era Gush Katif, los asentamientos judíos, que no hay intención de volver. No, sí, siempre hacen los carteles, es verdad. No, es verdad, Emily. Pero está basado en deseos del corazón y no en una realidad política posible. ¿Está? No a nivel mundial, no a nivel de lo que sucede en la Franja de Gaza y no a nivel de lo que el gobierno de Israel quiere hacer. ¿Está bien? Entonces ahí, yo me acuerdo, la gente, los rabanim decían, tenemos que acordarnos que Dios no trabaja para nosotros. ¿Entienden? La gente decía, ¿cómo no fue aceptada nuestra tefilá? Hicimos una chubá impresionante, una cabana, ¿en serio? Es tal vez una de las primeras veces que está todo filmado, ¿entienden? Está todo filmado, lo que la gente hacía, la cabana que ponían, y eran muchos de ellos en tzadikim. Y uno de los rabanim de acá, de Mahon Meir, el Rab Shlomo Aviner, decía, Akadosh Baruj Hu lo obedetzlenu, no trabaja para nosotros. O sea, que uno haga chubá, que uno haga tfilá, no quiere decir que Dios está obligado a contestarnos. Porque si fuera así, el mundo no tendría más sentido. ¿Entienden? Porque todos aprenderían cuál es el sistema y ya no habría el libre albedrío para elegir hacer el bien o alejarse del mal. O de elegir el mal, que es parte de lo mismo. Sí, Maya. En donde es hoy en día Gaza, tipo, ¿qué presencia judía había? O sea, que podemos leer en el Tanaj. En el Tanaj figura la ciudad de Azá, está Shimshon dando vueltas por ahí, pero no hay que engañarnos, esa zona nunca fue una zona judía por excelencia, a diferencia de otros lugares que también que están en disputa o que los árabes dicen los judíos no tienen lo que hacer ahí, como Hebrón, por ejemplo, como toda la parte de Binyamin. Ahí se desarrolla el Tanaj, en Hebrón, en la zona de Shechem, en la zona de Binyamin, donde está hoy en día el Yishub Betel. Muchísimas cosas del Tanaj se desarrollan ahí, muchísimos hallazgos arqueológicos demuestran. Un segundo, o sea, en Gaza hubo judíos históricamente, hubo jajamim, y habían judíos incluso antes de que empiece la Tzionut. Pero no era una zona judía por excelencia, eso seguro, lo puedo decir con seguridad. La gran mayoría de la época del Tanaj, esa zona no estaba bajo dominio judío, tal vez en una época de los Hashmonaim lo estuvo, pero no por mucho tiempo. O sea, no es parte de... No, es parte de lo que es Eretz Israel para las mitzvot, eso sí, eso no había discusión que lo era. Pero no es algo que podemos decir que hubo cientos de años de asentamiento judío ahí. No es así con todo lo que es Judea y Samaria, o lo que el periodismo llama Cisjordania, que ahí sí tenemos presencia judía durante cientos o miles de años.
cientos o miles de años. ¿Está bien? Pero no entremos demasiado porque se nos va Yoná. ¿Está bien? Tengo una pregunta sobre Yoná. ¿Sobre? Yoná. Yoná. Déjenme avanzar, si me va a quedar tiempo, preguntas. Es una pregunta. Sí. Que dice que no habrán de probar nada y habrán de apacentar. No sé qué significa, no sé qué significa. ¿Qué pasuk es? Pasuk 7. El pasuk 7. Léelo en español fuerte. E hizo pregonar y dijo en Nínive por decreto del rey de sus dignatarios, diciendo: los hombres y las bestias, los vacunos y los vinos no habrán de probar nada y habrán de apacentar, y agua no habrán de beber. Ah, no, acá, ven, eso es, por ejemplo, a mí, es una traducción. Yo lo interpreté distinto, porque la palabra en hebreo es al-irau. Al-irau puede ser, ¿cómo lo dice ahí la palabra? Habrán de apacentar. Apacentar es el pastoreo, o sea que puede ser que los animales no vayan a comer. Eso puede ser por un lado, pero también puede llegar a ser de no hacer el mal. ¿Cómo se dice el mal en hibrid? Ra. ¿Sí? Al-irau puede ser interpretado de dos maneras, yo lo interpreté distinto. Como que yo lo interpreté de que ellos no iban a hacer el mal, pero acá la traducción que ustedes tienen lo interpretó como que los animales no tenían que ir a comer incluso. Ahora no tengo nada. Pero no entremos en eso, no importa. No es... ¿Qué? No entiendo, El Mijal. capítulo 4 no entiendo nada. Todavía no lo empecé. Sí, bueno, pero... Bueno, ya va. Está, último pasuk del capítulo 3. Dice, Vayar Elohim et Maaseem, vio Dios sus acciones, Kishabu midarkama ra'a. O sea, vio Dios sus acciones, que ellos volvieron, se arrepintieron de su camino malo. Vainahem Elohim ala ra'a, o sea, como que Dios volvió, se arrepintió de lo que él quería hacer. Veloasa. O sea, acá vemos un decreto que fue anulado. Esta es la base de la chuvá. El Rambam nos explica cómo puede ser esto de la chuvá. ¿No es cierto? Todo el año me llamo Shmuel, el que hice esto y esto y esto y esto, y en el cielo me ponen cartelitos. ¿Vieron que hoy en día hay tag o hashtag? ¿Sí? Hay tag o hashtag con las cosas que cuando uno pone una película en YouTube, te subtitula, esto habla de esto y esto y esto. En el cielo nosotros también tenemos subtitulitos. Soy Emily que hice esto, esto y esto, soy Maya que hice esto y esto y esto, soy Shmuel que hice esto y esto y esto. Lo que esperaríamos es que cuando llega Rosh Hashanah y Yom Kippur, entra todo en la computadora, ¿no es cierto? La computadora que sabe trabajar una base de datos. La base de datos que yo tengo en el cielo la construí yo mismo con las acciones que hice durante todo el año. Entonces, ¿qué esperaríamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur? Tengo un montón de subtitulitos, entran todos en la computadora de Hashem y sale mi veredicto. ¿No es cierto? Algo así podemos con el mundo de la tecnología decirlo. Entonces, ¿qué es esto de ser chuvá? Si vos ya te ganaste durante un año entero los títulos, los tags, los hashtags que vos tenés, por todo lo que hiciste. Rambam me explica que cuando uno toma una decisión, que uno no es más la persona que hacía esto y esto y esto, yo abandoné el camino que estaba haciendo hasta ahora, que me puso muchos subtitulitos, entonces puedo cambiar mi nombre y mis subtítulos. Porque el momento que tomo la decisión de no seguir por el mismo camino, no soy la misma persona. ¿Entienden? Eso es que la chuvá no es un juego, sino la chuvá es una decisión de no ser la misma persona que hice ciertas acciones. ¿Está bien? Capítulo 4. Todo bien, ¿no es cierto? Sería el happy end, ¿no es cierto? Todos felices, hicieron chubá. Pero hay alguien que estaba triste. ¿Quién era? Estaba enfurecido. Yoná. ¿Qué? Enojado. Estaba enojado, tenés razón. Pero acá dice que en hebreo dice Vairá, le era malo para él. ¿Sí? Dice, ¿qué palabra tienen ustedes ahí? Un malestar, pero en hebreo, pero la palabra en hebreo, la palabra es ra. ¿Qué es ra? ¿Qué? Malo, tenía algo malo dentro de él, estaba enojado, algo así. O sea, tenía el enojo Yoná, y un enojo muy grande, dice, o un malestar muy grande, baijarlo, como que
lo recontra molestaba. O sea, no estaba un poquito enojado. Nos trae 3 palabras este pasuk para decirnos lo mismo. O sea, hay un énfasis muy fuerte. ¿Entienden? Si me traen 3 palabras para decirme lo mismo, quiere decir que hay un énfasis fuerte de la situación de Yoná. Y él ahora reza de nuevo. Rezó a Hashem y le dice: Dios, es lo que yo te dije cuando estaba sobre la tierra, por eso me quise escapar a Tarshish. ¿Entienden? No. Yoná le dice: no entendés por qué Yoná hace esta tefilá, yo tampoco. O sea, no tendría que decir Ispalel, sino tal vez le habló. Ahora, no solo Yoná dice Hashem, Baruch Hashem, la ciudad se salvó, ¿no es cierto? Esa es la actitud que quisiéramos. El que dice: Hashem, yo te dije, ¿para qué me mandaste? Eso es lo que está diciendo Yoná. ¿Para qué me mandaste? Yo ya sabía. Como decimos en la tefila, yo sé que sos un Dios compasivo, misericordioso, que tiene piedad, y que ibas a arrepentirte de hacer el mal. Y Yoná le dice a Hashem: Hashem, me cansé. Toma mi alma, toma mi vida, es mejor que me muera a que viva. No entiendo por qué. No, espera, sos psicóloga, ¿no es cierto? Ay, ¿qué tiene que ver? ¿Nunca conociste una persona recontra enojada, pero está tan enojada que no quiere ya ni vivir de lo enojada que está? Sí. Sí. ¿Alguien conoce? Bueno, Yoná es uno más. Eso es lo que le pasa a Yoná. Se enoja tanto que ya... ¿Pero por qué se enfada? Eso después Porque tenemos que ayer no tratar... tuvo- perdón, Espera, No, ¿por qué se enoja en ese aspecto? no sabemos primero. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo. ¿Está bien? Pero esta es la situación de Yoná. Vayomer Hashem, Aitib Haralach. Dice: discúlpame, que hice el bien, que la cosa mejoró. ¿Tanto te molesta? ¿No es cierto? Buena respuesta, como le encara. Yoná ni le contesta. Lo abandona Hashem. Sigue en su depresión Yoná. Baitze Yoná minair, beyeshem mikedem lair. O sea, salió Yoná de la ciudad y acampó al este, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y ahí se hizo una suká. Se hizo una suká Yoná y estuvo en la suká, en la sombra de la suká, y hasta ver lo que iba a pasar con la ciudad. Y Dios le mandó un kikayón. ¿Cómo está traducido en el pasuk 6? Un resino, le mandó un árbol resino, que es un árbol que da sombra, ¿está bien? O sea, es un árbol que crece rápido, y el árbol le daba mucha sombra a Yoná en su cabeza y lo salvaba de todo lo mal, y se puso muy contento con este árbol que creció, ¿está bien? Pero Dios dice que le mandó un gusano al amanecer, que, o sea, el gusano se ve que se comió parte del árbol, o hizo que el árbol se seque, y cuando salió el sol y vino un viento muy fuerte, un viento del este, y de repente Yoná tiene el sol, todo el sol en la cabeza, y Yoná se desmaya. O sea, se insola, no tenía más su árbol que Dios le había mandado, y se insola y se desmaya. ¿Y qué es lo que pide Yoná de nuevo? ¡Me quiero morir! ¿Vieron la gente que dice así? ¡Me quiero morir! Yoná otra vez. ¡Me quiero morir! Vaishalet nafsho lamut, vayomer tov muti mi hayam, mejor mi muerte que mi vida. Vayomer Elohim el Yoná, eitiv haraleja, al akikayom, vayomer eitiv harali admavet, dice, ¿sí? De que te di algo bueno, también te molesta. Te molesta sobre el árbol, y dice: me molesta tanto hasta que me quiero morir. Este siempre se quiere morir. Y bueno, sí, siempre se quería morir. No es el único. No, pero, o sea, tírenme al mal. Todo- Como Vamos a ver. Nos quedan los últimos 2 versículos o 3 de acá del capítulo. Vayomer Hashem, atajasta la kikayom. Vos tuviste piedad por este resino, por este árbol. Ayer lo amaltabo
Velo gidalta, no hiciste nada por este árbol. No lo plantaste, no lo regaste, no lo cuidaste. Bin laila ya, bin laila bad. Una noche surgió, una noche se fue. O sea, tuviste mucha piedad, ¿no es cierto?, por el arbolito este que no hiciste nada por él mismo. Veanilo ajus al Nínive a ir a Gdolá. Y yo no voy a tener piedad por Nínive, la gran ciudad. Asher yesh ba arbe mishtem esribó, que hay más de 120.000 pobladores. Tiene esa, ¿sí? Tiene esa, que tiene esa ciudad. Dice Asher lo yada ben yeminu lesmolo ubema rabá. Sí, dice que toda esta ciudad, ¿cómo lo traduce? Porque no estoy seguro de cómo traducir la última palabra. ¿Cómo traduce el último versículo ahí? Que cada uno no distingue entre su derecha y su izquierda y animales muchos. Y animales muchos. Dice, hay un montón de gente, hay muchos animales en ese lugar, y vos, Yoná, te molestás de que todo eso se salvó. O sea, estos son personas que el árbol que le molestó a Yoná no hizo nada, ¿no es cierto?, por ese árbol, y le molestó que no estaban. ¿Estas personas hicieron algo por Hashem? Hicieron chubá por Hashem. Entonces, vos no hiciste nada por un árbol y te lamentás. Entonces tal vez Hashem le quiere decir, y por personas que hicieron tanto, y por también incluso los animales que también sufrieron, hicieron tanto por mí, yo no tengo que tener piedad. O sea, el libro termina que Dios le pregunta al profeta, con las preguntas de Dios al profeta, ¿no es cierto? El profeta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traer la palabra de Dios al mundo. Por eso se llama en Ibrit Naví. Naví porque meví, su función es leaví, es traer la palabra de Hashem. Acá tenemos un profeta que no quería traer la palabra de Hashem, que Hashem más o menos lo obliga a traer su mensaje, pero a veces nos muestra también cómo hay que darle oportunidad a la gente, como a veces gente que pensábamos tal vez que no nos van a escuchar, que pueden escuchar. El libro también nos muestra cómo no tenemos que pensar que solo los judíos o solo el pueblo de Israel pueden ir por los caminos de Hashem. Tenemos un camino que nos muestra que la persona del pueblo de Israel se quiere escapar del mensaje de Hashem, y los que no son del pueblo de Israel quieren captar y aceptar el mensaje de Hashem, también nos enseña el libro. O sea, nos viene también a enseñar un poco, ¿no es cierto?, lo que se llama anavá, de humildad, de cómo tenemos que comportarnos, y también de a veces de cómo hay que reflexionar en lo que a nosotros nos parece lo correcto y lo errado. Yo no estaba convencido de lo que hacía en cada momento, me imagino, pero en cada momento vemos que él estaba errado. Vimos por otras partes lo lindo también del comienzo del libro, que cada uno que lo vienen a despertar a Yoná, Ben Adam, Malejan Irdam, Kun Kral Eloeja, que es como los sefaradim cantan en las Slijot, ser humano, ¿sí? Levántate, llama a tu Dios, pedí a tu Dios. Y esto es lo que leemos en Yom Kippur. Esta es la historia más interesante que vamos a leer durante las tefilot de Yom Kippur, que vienen directamente del Tanaj. A mí leemos otras partes más, pero a mí me parece que esto es una de las cosas más interesantes, porque tiene un mensaje muy fuerte y también un mensaje ético. Hay cosas tal vez, como Mijal nos decía, que es difícil que entendamos por qué Yoná se comportaba así. Pero el Tanaj, bueno, nos abre para pensar y no nos cierra. Sí, Tania. ¿Por qué se enojó Yoná? ¿No quería que Hashem le perdone a mí? ¿Escuchaste el mensaje o la expresión 70 caras tiene la Torá? Bueno, es una frase que viene de los sabios del Talmud, que dice que la Torá o los mensajes de Hashem se pueden interpretar de 70 maneras, de muchas maneras. También se nos hablan que hay 70 naciones, porque habla de algo que es mucho. No estamos obligados a tener una sola interpretación del Tanaj, de los hechos que sucedieron. Solo estamos obligados a tratar de llegar a una halajá en común entre los judíos. Tendríamos que tratar también de llegar a una halajá en común. O sea, no hay determinación rabínica de cuál es la interpretación correcta de cómo fueron cada uno de los
episodios, vas a encontrar a lo largo de la literatura rabínica muchas y muy distintas interpretaciones de por qué pasó cada cosa. Podemos ir a los intérpretes de la Torá y ver distintas opiniones de gente que profundizaron mucho, intentaron traernos el mensaje para ver y tratar de entender a Yoná. Pero no hay una sola manera de cómo entender a Yoná. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos con